Le temblaban las manos mientras sostenía una carpeta marrón con sus partituras. La carpeta era vieja y tenía cinta adhesiva en las esquinas, donde estaba rota. La había usado desde el instituto. El edificio frente a ella parecía un palacio. Tenía altas columnas blancas y adornos dorados alrededor de las ventanas. Todo estaba limpio y reluciente. Sara nunca había visto nada igual. Vivía en un pequeño apartamento con su madre y su hermano menor. Su edificio tenía escaleras rotas y pintura descascarada en las paredes. Sara respiró hondo y empujó la pesada puerta. Dentro era aún más bonito que fuera. El suelo era de mármol liso que reflejaba la luz de las grandes lámparas de cristal que colgaban del techo. Había cuadros de músicos famosos en las paredes. Todo olía a perfume caro y flores frescas. Otros estudiantes caminaban por el vestíbulo. Todos parecían seguros y relajados. Las chicas llevaban vestidos de diseñador y un peinado perfecto. Los chicos llevaban trajes caros y zapatos brillantes. Hablaban y se reían a carcajadas de sus viajes de verano a Europa y de sus profesores particulares de música. Sara bajó la vista hacia su ropa. Llevaba su mejor vestido, pero era de una tienda de descuento. Su madre lo había comprado para su graduación de la preparatoria. Los zapatos negros que calzaba eran cómodos, pero viejos. Los había lustrado esa mañana hasta que se veían lo mejor posible. Caminó lentamente por el suelo de mármol, intentando no hacer ruido. Con los zapatos. Un grupo de estudiantes cerca de un piano de cola dejó de hablar y la miró. Oyó a uno de ellos susurrar algo y luego todos empezaron a reír en voz baja. Sara sintió que la cara se le ponía roja de vergüenza. El vestíbulo. Tenía varias sillas cómodas dispuestas en pequeños grupos. Sara encontró una silla vacía en un rincón y se sentó. Con cuidado. Se puso la carpeta en el regazo e intentó aparentar que pertenecía allí. Pero por dentro, su corazón latía con fuerza. Y sus manos aún temblaban. Pensó en su abuela, Rosa, quien le había enseñado a tocar el piano. Rosa había fallecido hacía 2 años, pero Sara aún podía oír su voz. La música sale del corazón. Mía, solía decir Rosa. No importa si tu piano es viejo o si tus manos están ásperas por el trabajo. Lo que importa es lo que sientes por dentro. El piano de Rosa sí que era viejo. Era un piano vertical que Rosa había comprado usado cuando la madre de Sara era pequeña. Algunas teclas se atascaban al pulsarlas. El sonido no era perfecto, pero fue en el piano donde Sara aprendió a amar la música. La familia de Sara no tenía mucho dinero. Su madre tenía 2 trabajos, limpiaba oficinas por la noche y cuidaba a personas mayores durante el día. Su padre se fue cuando Sara tenía 12 años. Desde entonces, su madre tuvo dificultades para pagar todo lo que necesitaban. Nunca había dinero para clases de música. Sara aprendió sola viendo vídeos en internet y pidiendo prestados libros de la biblioteca. Practicaba todos los días después de la escuela, mientras su madre trabajaba. Los vecinos a veces se quejaban del ruido, pero Sara no podía evitarlo. Tocar el piano la hacía sentir tranquila y feliz. Cuando Sara tenía 17 años, empezó a trabajar a tiempo parcial en una cafetería para ayudar económicamente a su familia. Seguía practicando piano todas las mañanas antes de ir a la escuela y todas las noches antes de acostarse. Sus manos a menudo olían a café y a productos de limpieza, pero se las lavaba cuidadosamente antes de tocar las teclas del piano. Su profesora de música en el instituto, la señora Johnson, fue la primera en decirle que tenía un talento increíble. «Tienes algo especial». La señora Johnson le había dicho, «Deberías hacer una audición para la escuela de música». Sara se rió porque la escuela de música es muy cara, pero la señora Johnson siguió animándola. Un día, la señora Johnson le llevó a Sara información sobre becas en la Academia de Música Whitmore. Ofrecen becas completas a los estudiantes realmente buenos, le explicó. Deberías intentarlo. Sara tenía miedo, pero decidió solicitarla.
El proceso de solicitud fue difícil. Sara tuvo que grabarse tocando el piano, escribir ensayos sobre su experiencia musical y conseguir cartas de recomendación. Trabajaba en todo durante su tiempo libre en la cafetería y en casa a altas horas de la noche cuando llegó la carta de aceptación. Sara no podía creerlo. La habían invitado a una audición para una beca completa. Si la conseguía, podría estudiar música sin pagar nada. Era su sueño hecho realidad. Pero ahora, sentada en el hermoso vestíbulo de la Academia de Música Whitmore, Sara se sentía muy pequeña y fuera de lugar. Todos a su alrededor parecían saber exactamente lo que hacían. Hablaban de músicos famosos como si fueran amigos. Mencionaban conciertos a los que habían asistido y concursos que habían ganado. Sara abrió su carpeta y miró su música. Había elegido tocar una pieza que le encantaba a su abuela, una sencilla canción de cuna mexicana que Rosa solía cantarle cuando era pequeña. Sara la había arreglado para piano. Ella misma, mezclando la melodía tradicional con técnicas clásicas que había aprendido en libros y videos. La pieza no era muy difícil comparada con lo que probablemente tocaron otros estudiantes, pero también lo significaba todo. Sara le recordaba estar sentada junto a Rosa en el banco del piano, aprendiendo sus primeros acordes. Le recordaba las noches practicando mientras su madre dormía. Soñando con un futuro mejor, una chica rubia con un collar de perlas se sentó cerca. Sara hablaba por teléfono sobre su reciente actuación en el Carnegie Hall. Papá dice que la reseña del periódico fue maravillosa, dijo en voz alta. El crítico dijo que toqué como una profesional. Sara sintió que su confianza se desvanecía. ¿Cómo podía competir con quienes actuaban en salas de conciertos famosas? ¿Cómo podía compararse su sencilla canción con lo que tocarían estos estudiantes? Cerró su carpeta y se levantó. Tal vez era un error. Tal vez debería irse a casa y olvidarse de la escuela de música. Podría trabajar a tiempo completo en la cafetería y ayudar a su madre a pagar las cuentas. Sería más práctico. Pero mientras caminaba hacia la puerta, Sara oyó música de piano proveniente de una de las salas de práctica. Alguien tocaba una hermosa pieza clásica. La música era perfecta. Cada nota era clara y precisa. Pero faltaba algo. Sara no sentía ninguna emoción en la música. Sonaba como una máquina tocando, no como un ser humano. Sara se detuvo. Recordó de nuevo las palabras de Rosa. La música no se trata de tocar las notas correctas. Mía, se trata de contar tu historia. Quizás estos estudiantes pudieran tocar piezas difíciles a la perfección, pero Sara tenía algo que ellos tal vez no tuvieran. Tenía una historia que contar. Se dio la vuelta y regresó a su silla. Se quedaría para la audición. Tocaría la canción de cuna de su abuela con todo el amor y la esperanza de su corazón. Tal vez sería suficiente. Tal vez su historia también importara. Sara seguía sentada en la esquina cuando oyó una fuerte risa proveniente del centro del vestíbulo. Un grupo de estudiantes se había reunido alrededor de alguien que contaba una historia. Sara vio a un joven alto, de cabello castaño perfecto y un traje gris barato. Agitaba las manos mientras hablaba y todos a su alrededor se reían de sus chistes. Ahí estaba yo, en el Festival de Música de Viena, dijo el joven con una gran sonrisa. El director me miró y dijo, Marcus, tocas esa pieza mejor que músicos del doble de tu edad. Todos en el grupo emitieron sonidos de admiración. Claro, cuando has estudiado con el profesor Heinrich desde los 5 años, estas cosas te salen de forma natural. Sara supo que se llamaba Marcus. Podía decir que era rico por su forma de vestir y hablar. Su traje parecía haber costado más dinero que lo que la familia de Sara gastaba en comida durante todo un mes. Llevaba un reloj de oro que reflejaba la luz cada vez que movía la mano. Sus zapatos eran tan brillantes que parecían espejos. Marcus, cuéntale sobre tu actuación en el Kennedy Center, dijo una chica pelirroja con aretes de diamantes. Miró a Marcus como si fuera una estrella de cine. Marcus sonrió aún más. Bueno, eso fue muy especial.
Fui la persona más joven a la que habían invitado a tocar en su cena gaila. El embajador de Alemania estaba allí y le dijo a mi padre que mi actuación le recordaba a los grandes maestros. Hizo una pausa para crear un efecto. Pero, en realidad, cuando tienes acceso a los mejores profesores y a los mejores instrumentos, la excelencia es algo que se espera. Sara notó cómo Marcus hablaba del dinero y el éxito como si fueran cosas normales. Mencionó los contactos de su padre y los eventos benéficos de su madre. Habló de viajar a diferentes países para participar en concursos de música y de alojarse en hoteles de lujo. Para él, estas cosas eran simplemente parte de la vida. Otros estudiantes del grupo compartieron sus propias historias. Hablaron de conciertos privados en sus casas y de músicos famosos que cenaban en sus casas. Mencionaron escuelas en Suiza y programas de verano en Italia. Cada historia parecía más impresionante que la anterior. Sara sintió que escuchaba a gente de otro planeta. Nunca había estado en un avión. Nunca se había alojado en un hotel. El restaurante más elegante al que había ido era el comedor al que su madre a veces llevaba a la familia para ocasiones especiales como cumpleaños. Una chica de pelo largo y negro y bolso de diseñador miró a su alrededor. Me pregunto cómo será la competencia este año, dijo. He oído que están siendo muy selectivos con las becas. Marcus rió con seguridad. ¿Competencia? No me preocupa la competencia. Mi familia lleva 3 generaciones apoyando esta academia. El nombre de mi abuelo está en una de las salas de práctica. Se ajustó la corbata. Además, me he estado preparando para esto toda mi vida. Algunos aquí probablemente decidieron probar con la música la semana pasada. Sara se sintió incómoda cuando dijo eso. Sabía que no se refería a ella específicamente, pero sus palabras dolieron de todos modos. Ella no había decidido probar música la semana pasada. Llevaba 7 años tocando el piano, practicando a diario. Pero sabía a qué se refería Marcus. Era diferente a todos los demás. Mira a tu alrededor, continuó Marcus, hablando un poco más alto. La mitad de la gente aquí probablemente aprendió piano con vídeos de YouTube. Creen que pueden competir con músicos serios con una formación adecuada. Sus amigos rieron ante este comentario. A Sara le volvió a sonrojar la cara. De hecho, había aprendido algunas cosas con vídeos de YouTube. Cuando no podía permitirse libros de música, buscaba clases gratuitas en Internet. Cuando tenía dudas sobre la técnica, veía tocar a pianistas profesionales e intentaba copiar lo que hacían. Marcus seguía hablando. Las audiciones para becas son solo una formalidad, ¿sabes? Les gusta fingir que buscan talento diverso, dijo, haciendo comillas en el aire con los dedos. Pero al final, eligen a estudiantes que realmente encajan aquí. Estudiantes con la formación y los antecedentes adecuados. Un chico con gafas y expresión nerviosa se acercó al grupo. Llevaba un estuche de violín y parecía querer unirse a la conversación. Disculpe, dijo en voz baja. Soy David. Yo también voy a hacer una audición hoy. Marcus miró la ropa de David, que era bonita, pero no cara. David, bienvenido. ¿Dónde estudiaste? Preguntó Marcus en tono amable. Pero Sara percibió algo más en su voz. Estudio en el instituto público de mi ciudad, respondió David con sinceridad. Mi profesor me ayudó a prepararme para esta audición. La sonrisa de Marcus se volvió menos sincera. ¿En un instituto público? ¡Qué interesante! Y supongo que llevas tocando un par de años. En realidad, llevo 8 años tocando el violín, dijo David con orgullo. Practico 3 horas todos los días después de la escuela. 3 horas. ¡Qué mono!, dijo la pelirroja. Marcus practica 6 horas al día, y eso cuando no está ocupado con actuaciones o clases magistrales. El rostro de David se ensombreció un poco. Sara sintió lástima por él. Sabía exactamente cómo se sentía en ese momento. Dot. Marcus puso la mano en el hombro de David de una manera que parecía amistosa, pero se sintió condescendiente.
No te preocupes, David. Todo el mundo tiene que empezar por algún lado. Los programas de música de las escuelas públicas hacen lo que pueden con recursos limitados. Seguro que tu profesor está muy doicado. Sara vio esta interacción y se enfadó. Marcus estaba siendo cruel, pero lo hacía de una manera que parecía educada. Hacía que David se sintiera pequeño e insignificante, igual que probablemente le haría a ella si hablaran. La cuestión es, continuó Marcus, ahora dirigiéndose a su grupo original, pero asegurándose de que David pudiera oír, la excelencia musical. Requiere más que solo práctica. Requiere exposición a la cultura, viajes, experiencias que amplíen tu comprensión del arte. Cuando toqué en Viena, por ejemplo, pude sentir la historia de la música en la sala de conciertos. Eso es algo que no se aprende en un libro. Sara pensó en sus propias experiencias con la música. Nunca había estado en Viena, pero había sentido la historia cuando tocaba el piano de su abuela. Había sentido la historia de su familia, de personas que trabajaron duro y soñaron con una vida mejor para sus hijos. Había sentido la historia de las canciones transmitidas de madres a hijas, de la música que ayudó a la gente a superar tiempos difíciles. Pero Marcus probablemente no pensaría que ese tipo de historia fuera importante. Parecía valorar solo ciertos tipos de experiencias, las que cuestan mucho dinero. Una mujer con traje se acercó al grupo. Tenía una carpeta y parecía formal. Disculpen, estudiantes. Necesito darles información sobre las audiciones de hoy. Todos guardaron silencio y prestaron atención. Me llamo señora Patterson y soy la coordinadora de admisiones, dijo la mujer. Las audiciones comenzarán en 30 minutos. Actuarán en la sala de conciertos principal frente a nuestro panel de profesores. Cada estudiante tendrá 15 minutos para interpretar la pieza que habían preparado y responder preguntas. Sara tenía el estómago revuelto. 15 minutos para demostrar que pertenecía a este lugar. 15 minutos para demostrar que la canción de cuna de su abuela podía competir con años de costoso entrenamiento. ¿Alguna pregunta?, preguntó la señora Patterson. Marcus levantó la mano. ¿Tocaremos en el piano de cola Steinway? He preparado mi pieza específicamente para ese instrumento. Sí, tocarán en nuestro piano de cola de concierto, respondió la señora Patterson. Marcus sonrió satisfecho. Sara nunca había tocado un piano de cola. Solo los había visto en videos y fotos. ¿Y si se sentía diferente al viejo piano vertical de Rosa? ¿Y si no podía adaptarse al sonido y al tacto? La señora Patterson siguió hablando, pero Sara ya no escuchaba. Pensaba en los próximos 30 minutos y se preguntaba si había cometido un terrible error al venir aquí. Marcus seguía hablando en voz baja con sus amigos sobre los aspectos técnicos de los pianos de cola y las salas de conciertos. Acústica. Sara se dio cuenta de que mientras aprendía a tocar el piano, había estado aprendiendo a ser músico profesional. Había una diferencia entre amar la música y entender el negocio de la música. Pero ya era demasiado tarde para irse. Sara estaba allí e iba a la audición. Solo esperaba que, cuando llegara el momento, su amor por la música fuera suficiente. Después de que la señora Patterson terminara de hablar, los estudiantes comenzaron a comentar sus piezas para la audición. Sara se quedó en su silla del rincón, esperando que nadie la notara, pero no pudo evitar escuchar sus conversaciones. Estoy interpretando el chap y la balada. Nadie anunció a una chica con el pelo rubio perfectamente peinado. Mi profesor dice que es bastante avanzado para alguien de mi edad, pero he estado trabajando en ello con un maestro de Juilliard. Impresionante elección, dijo Marcus. Estoy tocando el concierto para piano de Rachmaninoff. Número 2. Tercer movimiento. Es técnicamente exigente, pero cuando lo has interpretado con la Orquesta de Filadelfia, tocarlo en solitario parece casi sencillo. Sara se sintió abatida. Había oído hablar de estas piezas, pero eran mucho más complejas que cualquier cosa que hubiera intentado.
La nana de su abuela de repente le pareció muy pequeña e insignificante comparada con estas famosas obras clásicas. Un chico de pelo oscuro mencionó que estaba tocando un grupo, y otra chica habló de su pieza de lista. Todos parecían saber exactamente qué compositor y qué número era su pieza. Usaron términos musicales que Sara había leído pero que nunca había oído decir en voz alta. Marcus vio a David de pie cerca, todavía con el estuche de su violín en la mano. «David, ¿qué vas a tocar hoy?», preguntó Marcus en voz alta, asegurándose de que los demás estudiantes pudieran oír. David parecía nervioso. «Estoy tocando el primer movimiento del concierto para violín de Mozart. El número 3. Mozart. ¡Qué clásico!», dijo Marcus con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Una elección segura. Muy educativo». Algunos de los otros estudiantes rieron disimuladamente. Sara volvió a sentir lástima por David. Marcus tenía una forma de hacer que todo pareciera un insulto, incluso cuando usaba palabras educadas. La cara de David se puso roja y se alejó buscando otro sitio donde pararse. Entonces, la mirada de Marcus se posó en Sara, en su rincón. «¿Y tú qué?», preguntó desde el otro lado de la sala. «Has estado muy callada por ahí». Sara sintió que todos los estudiantes del vestíbulo se giraban para mirarla. Se le secó la boca y le temblaron las manos de nuevo. No quería hablar con Marcus. Pero ahora todos la miraban fijamente, esperando una respuesta. Se levantó lentamente, todavía con su vieja carpeta en la mano. Soy Sara», dijo en voz baja. «Sara», repitió Marcus, acercándose a ella con su grupo siguiéndolo. «¿Qué pieza has preparado para tu audición?». Sara miró la carpeta que tenía en las manos. ¿Cómo podía explicar su elección? ¿Cómo podía contarles a estos estudiantes sobre la canción de cuna de su abuela cuando tocaban concierto y bodés? Es una pieza tradicional», dijo, esperando que fuera suficiente. Marcus arqueó las cejas. «¿Tradicional? ¿Te refieres a la música folclórica?». Pronunció las palabras «música folclórica», como si le supieran mal en la boca. Sara asintió, deseando poder desaparecer. «Qué interesante», dijo Marcus. Y Sara oyó a los demás estudiantes empezar a susurrar. «¿Y dónde estudiaste esta pieza tradicional? ¿Tienes profesor particular?». «No», respondió Sara con sinceridad. «Aprendí casi por mi cuenta. Mi abuela me ayudó cuando era más pequeña». Los susurros se hicieron más fuertes. La sonrisa de Marcus se hizo más grande y falsa. «¿Tú aprendiste por tu cuenta? ¿Y tu abuela era profesora de música?». «No. Simplemente le encantaba la música. Me enseñó algunas canciones de México, donde creció». Marcus miró a sus amigos con incredulidad. Canciones folclóricas mexicanas para una audición de beca en la Academia de Música Whitmore. Empezó a reír y varios otros estudiantes se le unieron. Sara sintió que la cara le ardía de vergüenza y rabia. Quería defender la música de su abuela, pero no encontraba las palabras adecuadas. Todo lo que decía Marcus la hacía sentir más pequeña y fuera de lugar. «Bueno, esto va a ser bastante entretenido», anunció Marcus a todo el vestíbulo. «Supongo que nos reiremos un buen rato antes de que actúen los músicos más serios». Su voz era lo suficientemente alta como para que todos la oyeran. Más estudiantes se acercaron para ver qué pasaba. Sara oyó a alguien susurrar. «¿De verdad va a tocar música folk?». «¿Música?». Otra voz dijo. «¿Cómo consiguió siquiera una audición?». Marcus disfrutaba de la atención. «Dime, Sara, ¿alguna vez has actuado en público? Ya sabes, frente a un público de verdad». Sara negó con la cabeza. Solo había tocado para su familia y la señora Johnson en la escuela. «¿Nunca?». Marcus pareció sorprendido. «Ni siquiera en un recital escolar ni en una competencia local». «No», susurró Sara. Marcus se volvió hacia sus amigos. ¿Se imaginan? Nunca ha actuado en público. No tiene formación académica y planea tocar música folk mexicana.
Casi me da pena que los jueces tengan que presenciar esto. La chica pelirroja soltó una risita. Quizás deberían hacer audiciones separadas para diferentes tipos de música. Música, dijo. O diferentes tipos de estudiantes, añadió la chica rubia. Sara sabía que estaban siendo crueles, pero una parte de ella se preguntaba si tenían razón. Quizás no pertenecía aquí. Tal vez su música no era lo suficientemente buena para un lugar como la Academia de Música Whitmore. Marcus no había terminado. Sara, ¿sabes leer música correctamente o solo tocas de oído? ¿Cómo? Bueno, como hacen los músicos folclóricos. Yo sé leer música, dijo Sara. Pero su voz era tan baja que la gente tenía que inclinarse para oírla. ¿Notación estándar, compases, armaduras? Preguntó Marcus usando los términos musicales como si fueran un examen. Sara asintió, pero se dio cuenta de que Marcus no le creía. ¿Y qué hay de la teoría musical? ¿Entiendes las progresiones armónicas? ¿Modulación? ¿Contrapunto? Cada palabra le parecía un ataque. Sara entendía algunos de estos conceptos por su propio estudio, pero nunca había tenido formación formal en teoría musical. Permaneció en silencio, lo que hizo que Marcus sonriera aún más. Ya veo, dijo Marcus triunfalmente. Bueno, este sin duda va a ser un día interesante para el profesorado. Estoy segura de que nunca antes se habían encontrado con algo así. La señora Patterson apareció de nuevo y anunció que el primer grupo de estudiantes debía prepararse para ir a la sala de conciertos. Llamaron a Sara junto con Marcus y varios otros. Mientras caminaban hacia la sala de audiciones, Marcus habló lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Espero que los jueces tengan sentido del humor hoy. Lo van a necesitar. Sus amigos se rieron y Sara escuchó más susurros detrás de ella. Sintió que todos la miraban y pensaban lo mismo que Marcus había dicho en voz alta. Ella no pertenecía allí. Cuando llegaron a la entrada de la sala de conciertos, Sara se detuvo. A través de las puertas de cristal, pudo ver la sala más hermosa que jamás había visto. Había cientos de asientos de terciopelo rojo dispuestos en filas ordenadas. El escenario era enorme con un brillante piano de cola negro en el centro bajo luces brillantes. ¿Lo estás pensando mejor?, preguntó Marcus, al notar que Sara se había detenido. No es demasiado tarde para retirarse. Ahórrate la vergüenza. Sara miró a Marcus y a sus amigos, tan seguros de sí mismos. Pertenecían a esa hermosa habitación, con su ropa cara y su formación sofisticada. Era solo una chica de familia pobre que había aprendido a tocar con la punta rota del piano de su abuela. Pero entonces volvió a pensar en Rosa. Recordó cómo se iluminaba el rostro de su abuela cuando Sara tocaba su canción de cuna. Recordó cómo la simple melodía podía hacer llorar de felicidad a Rosa, pensando en su propia madre, que había cantado la misma canción años atrás en México. Marcus podría tener razón en muchas cosas. La formación de Sara no era formal. Su pieza no era complicada. Nunca había actuado en público, pero Marcus se equivocaba en una cosa: su música importaba. Puede que no les importara a él ni a sus amigos, pero sí a ella y al recuerdo de su abuela. Sara respiró hondo y cruzó las puertas de cristal hacia la sala de conciertos. Puede que no ganara la beca, pero iba a tocar la canción de cuna de Rosa con todo el amor de su corazón. Y si Marcus quería reírse de eso, que se riera. Al menos su música provenía de algo real, no de intentar impresionar a los demás. La sala de conciertos era aún más impresionante desde dentro. Sara nunca había visto nada igual. El techo estaba pintado con hermosos diseños en dorado y azul. Luces de cristal colgaban como cascadas congeladas. Los asientos de terciopelo rojo parecían mullidos y caros. Todo en la sala decía: aquí se toca música importante. Sara y los demás estudiantes estaban sentados en la primera fila esperando su turno para la audición. El panel de profesores estaba sentado en una mesa larga en el centro de la sala.
Había 5 profesores y todos parecían muy serios mientras revisaban trabajos y susurraban entre ellos. Dot. En medio del panel estaba sentada una mujer con el pelo canoso recogido con un peinado pulcro. Llevaba un vestido negro y parecía que nunca había sonreído en toda su vida. Sara oyó a Marcus susurrarle a su amigo que era la profesora Elizabeth Chun, la jefa del departamento de piano. Era famosa en todo el mundo por formar pianistas de concierto. Dot. Detrás de los profesores, Sara podía ver a padres y familiares ocupando los asientos. Los padres de Marcus eran fáciles de identificar. Su padre llevaba un traje caro y no dejaba de mirar su oro. Mira. Su madre llevaba un vestido que probablemente costó más de lo que la madre de Sara hizo en un mes. Se veían cómodos y seguros, como si asistieran a eventos como este todo el tiempo. La madre de Sara no pudo asistir a la audición porque tenía que trabajar. Estaba cuidando a una anciana que necesitaba ayuda durante el día. Antes de que Sara saliera de casa esa mañana, su madre la abrazó fuerte y le dijo: «Toca para la abuela Rosa hoy, Mía. Ella te está cuidando». La señora Patterson se puso de pie y explicó cómo funcionarían las audiciones. Cada estudiante interpretaría su pieza completa, una. Entonces los profesores podrían hacerles preguntas o pedirles que volvieran a tocar ciertas secciones. Los estudiantes actuarían en orden alfabético por apellido. Dot. Sara se dio cuenta de que esto significaba que Marcus iría antes que ella. Como Wellington venía antes que Martínez en el alfabeto, se sintió aliviada. Podría verlo actuar y tal vez aprender algo sobre cómo desenvolverse en el escenario. Pero también estaba nerviosa porque Marcus tenía tanta confianza en sus habilidades. ¿Y si tocaba tan bien que a los profesores no les interesaba escuchar a nadie más? Llamaron al primer estudiante para que actuara. Era David, el chico del violín al que Marcus había avergonzado antes. David caminó lentamente hacia el escenario, con aspecto aterrorizado. Sara sintió lástima por él y deseó que lo hiciera bien. David comenzó a tocar Mozart, y Sara se dio cuenta de que tenía talento. Su técnica era buena y tocaba con mucha atención a cada nota. Pero Sara también notó que estaba nervioso. Le temblaban ligeramente las manos y cometió algunos pequeños errores. Cuando terminó, los profesores le agradecieron cortésmente y tomaron notas en sus papeles. 2 estudiantes más interpretaron piezas para piano. Ambos eran técnicamente hábiles, pero Sara notó que sus interpretaciones sonaban similares. Tocaron las notas correctas en el momento oportuno, pero faltaba algo. La música era perfecta, pero no emocionante. Entonces la señora Patterson llamó a Marcus. Marcus se puso de pie con total confianza. Se arregló la corbata, sonrió a sus padres entre el público y caminó hacia el escenario como si fuera el dueño del lugar. Cuando se sentó en el banco del piano, se tomó un momento para ajustarlo cuidadosamente y probar los pedales. Todo lo que hizo parecía profesional y practicado. El profesor Chun anunció su pieza. Concierto para piano de Rachmaninoff, sin movimiento tu 3. Sara había escuchado esta pieza antes en grabaciones y sabía que era extremadamente difícil. La música era rápida y requería una increíble habilidad técnica. La mayoría de los pianistas profesionales la encontraban desafiante. Marcus puso las manos sobre las teclas y comenzó a tocar. De inmediato, Sara supo que era un pianista excepcional. Sus dedos se movían sobre las teclas con una precisión perfecta. Cada nota era clara y precisa. Los pasajes rápidos sonaban sin esfuerzo, como si no se esforzara. La música llenaba la enorme sala de conciertos con un sonido rico y potente. Sara tuvo que admitir que Marcus tocaba maravillosamente. Sus años de costosa formación se reflejaban en cada frase. Entendía exactamente cómo usar el piano de cola para crear el sonido que deseaba. Pero mientras escuchaba, Sara notó algo extraño. Si bien la interpretación de Marcus era técnicamente perfecta, no la conmovió. La música era impresionante, pero fría. Parecía que Marcus estuviera mostrando sus habilidades en lugar de expresar emociones.
Miró al público y vio que la gente asentía con aprobación. Los padres de Marcus parecían orgullosos, pero no sorprendidos, como si esperaran este nivel de interpretación. Los profesores tomaban notas y parecían complacidos con lo que escuchaban. Cuando Marcus terminó, los aplausos fueron fuertes e inmediatos. El profesor Chun incluso sonrió levemente, algo que Sara no le había visto hacer con ningún otro estudiante. Muy impresionante, señor Wellington, dijo el profesor Chun. Su preparación técnica es excelente. ¿Podría decirnos qué significa esta pieza para usted personalmente? Marcus se levantó del piano y habló con claridad al micrófono. Este concierto representa la cumbre de la literatura romántica para piano. Rachmaninoff lo compuso durante un periodo de lucha personal y demuestra el triunfo de la voluntad artística sobre la adversidad. Cuando lo interpreto, intento honrar tanto la intención original del compositor como la tradición de los grandes pianistas que la han interpretado antes que yo. Sara notó que la respuesta de Marcus sonaba como si la hubiera memorizado de un libro de texto. Usó las palabras correctas, pero no parecía que salieran del corazón. El profesor Chun asintió. ¿Y por qué eligió este movimiento en particular para su audición? El tercer movimiento muestra toda la gama de la técnica pianística. Marcus respondió con fluidez. Requiere velocidad, potencia, precisión y madurez musical. Pensé que demostraría mejor mi preparación para los estudios avanzados en la Academia Whitmore. Una vez más, su respuesta fue perfecta, pero parecía ensayada. Sara se preguntó si Marcus había practicado responder a estas preguntas como había practicado tocar el piano. ¿Cree usted, señor Wellington? El profesor Chun dijo, por favor, tome asiento. Marcus regresó a la primera fila con una sonrisa segura. Sus amigos lo felicitaron en voz baja, y él aceptó sus elogios como si se los mereciera. Sara sintió un nudo en el estómago al ver a Marcus regresar a su asiento. ¿Cómo podría seguir una actuación así? Su sencilla canción de cuna sonaría como música infantil comparada con el concierto de Rachmaninoff. La señora Patterson miró su lista y llamó al siguiente nombre. Aún no era el turno de Sara, pero pronto lo sería. Solo 2 estudiantes más. Ante ella. Sara intentó calmarse pensando en su abuela. Rosa siempre le había dicho que la música no se trataba de impresionar a la gente. La música se trata de compartir el corazón. Rosa solía decir, si tocas con amor, la gente sentirá ese amor. Pero sentada en esa elegante sala de conciertos, viendo a Marcus recibir elogios por su perfecta actuación, Sara se preguntó si su abuela se habría equivocado. Tal vez en lugares como la Academia Whitmore, la música se trataba de impresionar a la gente. Tal vez el amor y el corazón no eran suficientes. La siguiente estudiante tocó una pieza con destreza técnica pero poca emoción, igual que las demás. Luego, otra estudiante interpretó a Chopin con el mismo enfoque pulido pero frío. Sara se dio cuenta de que todos estos estudiantes habían sido entrenados para tocar música de la misma manera. Se centraban en la perfección técnica y en mostrar sus habilidades. Ninguno parecía intentar contar una historia ni compartir sus sentimientos a través de la música. Finalmente, la señora Patterson llamó a Sara. Sara Martínez. Sara se puso de pie con piernas temblorosas. La carpeta le pesaba en las manos mientras caminaba hacia el escenario. Oía susurros a sus espaldas y sabía que Marcus y sus amigos probablemente sonreían, esperando a que se avergonzara. Cuando Sara llegó al piano, miró al público y vio cientos de rostros observándola. Los profesores parecían curiosos pero escépticos. Los padres de Marcus parecían confundidos, probablemente preguntándose por qué alguien como Sara estaba haciendo una audición en su academia de élite. Sara se sentó en la banqueta del piano y casi se quedó sin aliento. Las teclas se sentían diferentes a las del piano de su abuela. Estaban perfectamente equilibradas y respondían al más mínimo toque. El sonido que emanaba del instrumento era rico y potente, nada que ver con el tono fino del viejo piano vertical de Rosa.
El profesor Chun miró su papel. Señorita Martínez, ¿qué pieza interpretará hoy? Sara habló por el micrófono y su voz sonó débil en la gran sala. Tocaré una canción de cuna tradicional mexicana llamada Durm Negro. Mi abuela me la enseñó. Sara. Su Marcus rió quedamente detrás de ella. Alguien del público susurró una canción de cuna. La profesora Chun arqueó las cejas, pero no dijo nada. Tomó nota en su papel y le hizo un gesto para que Sara comenzara. Punto. Sara puso las manos sobre las hermosas teclas del piano de cola. Le temblaban los dedos y el corazón le latía tan rápido que creyó que todos podían oírlo. Respiró hondo y pensó en las palabras de Rosa. Toca con amor, mía. Entonces Sara presionó el do central y todo cambió. La nota quedó suspendida en el aire como por arte de magia. Sara solo había presionado el do central, pero de alguna manera esa nota contenía todo lo que sentía por la música, por su abuela, por el amor, la pérdida y la esperanza. El sonido era puro y claro, resonando por la sala de conciertos con una belleza que hizo que todos dejaran de respirar. Punto. Sara sostuvo la nota un largo instante, dejando que llenara el espacio a su alrededor. Ya no pensaba en Marcus, ni en los profesores, ni en el elegante público. Pensaba en Rosa, sentada a su lado frente al viejo piano vertical en su pequeño apartamento. Entonces Sara empezó a tocar. La melodía comenzaba sencilla, tal como Rosa le había enseñado años atrás. Duro Q, tango Q. Sara cantaba en voz baja mientras sus dedos encontraban las notas familiares. Duérmete, pequeño, tengo trabajo que hacer. Era una canción que las madres en México les habían cantado a sus hijos durante generaciones. Pero a medida que Sara seguía tocando, algo mágico sucedió. La sencilla canción de cuna comenzó a crecer y cambiar. Sara añadió armonías que había aprendido de libros de música clásica. Empezó con técnicas que había descubierto viendo videos de piano en línea. La melodía tradicional se volvió más rica y compleja, pero nunca perdió su esencia. El arreglo de Sara contaba una historia. Empezaba con la suave voz de una madre cantándole a su hijo. Luego, creció hasta incluir el sonido de manos trabajadoras de largos días y noches difíciles. Había frases que hablaban de dejar un país y viajar a otro, llevando solo recuerdos y sueños. La música pintaba imágenes de Rosa como una joven que llegaba a Estados Unidos con nada más que esperanza. Cantaba sobre la crianza de los hijos mientras estaba desaparecida. Su propia madre en México. Susurraba sobre los sacrificios que hacen las madres para que sus hijos puedan tener una vida mejor. Mientras Sara tocaba, se olvidó de su nerviosismo. Sus manos dejaron de temblar y sus dedos encontraron su camino sobre las teclas con una confianza que nunca antes había sentido. El piano de cola respondió a su toque como si entendiera lo que intentaba decir. Cada nota salió exactamente como ella pretendía, llena de emoción y significado. La gente comenzó a inclinarse hacia adelante en sus asientos. Los susurros y crujidos cesaron por completo. Incluso Marcus, que había estado sonriendo y esperando que Sara cometiera errores, se encontró escuchando con creciente asombro. La música de Sara no se parecía en nada a lo que habían tocado los otros estudiantes. Donde su interpretación. Las Cs habían sido frías y perfectas, las suyas cálidas y llenas de vida. Donde ellos se habían centrado en mostrar sus habilidades técnicas, ella contaba una historia que conmovía a la gente. La profesora Chun, quien había mantenido una expresión severa todo el día, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Había asistido a miles de audiciones a lo largo de los años, y la mayoría sonaban exactamente igual. Los estudiantes tocaban piezas difíciles para demostrar su talento, pero rara vez tocaban música que realmente la conmoviera. La sencilla canción de cuna de Sara estaba logrando algo que Rachmaninoff y Chopin no habían hecho ese día. Le hacía sentir algo real. En la sección central de su arreglo, la música de Sara se volvió más intensa. La canción de cuna se transformó en algo que hablaba de lucha y determinación. Eran los sonidos de su madre con dos trabajos,
de la propia Sara practicando piano después de largas jornadas en la cafetería, de sueños que parecían imposibles, pero se negaban a morir. Las manos de Sara se movían por las teclas con pasión y propósito. No solo tocaba notas. Ella compartía su vida, la historia de su familia, el amor de su abuela. Cada frase salía de su corazón, y el público podía sentirlo. Marcus observaba con creciente asombro. Había esperado que Sara se avergonzara con una torpe interpretación de música folclórica sencilla. En cambio, estaba escuchando algo extraordinario. La interpretación de Sara no era técnicamente perfecta como la suya, pero era algo mucho más importante. Era auténtica. Por primera vez en su vida, Marcus comprendió la diferencia entre tocar música y hacer música. Había pasado años aprendiendo a tocar las notas correctas en los momentos adecuados. Podía interpretar piezas increíblemente difíciles sin cometer errores, pero nunca había hecho lo que Sara hacía ahora. Nunca había abierto su corazón y dejado que la música fluyera con naturalidad. A medida que el arreglo de Sara continuaba, devolvió la canción de cuna a su suave comienzo. Pero ahora la sencilla melodía cargaba con todo el peso de la historia que había contado. Cuando Rosa le cantaba esta canción a Sara de niña, era solo una dulce melodía para ayudarla a conciliar el sueño. Ahora era una canción sobre el amor, el sacrificio, la esperanza y los sueños que los padres transmitían a sus hijos. Sara tocó la frase final con infinita ternura. Las últimas notas se desvanecieron lentamente, como la voz de una madre que se apaga mientras su hijo se queda dormido. Luego se hizo un silencio absoluto. El silencio duró lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. Nadie se movió. Nadie respiró. Toda la sala de conciertos quedó paralizada en un instante de absoluta quietud. Sara levantó las manos del teclado y miró al público. Lo que vio la sorprendió. La gente la miraba con expresiones de asombro y asombro. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Incluso los profesores, que habían parecido aburridos y escépticos todo el día, estaban sentados completamente quietos, como si acabaran de presenciar algo milagroso. Marcus sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Toda su vida le habían dicho que era especial, que su costosa formación lo hacía mejor que otros músicos. Había creído que la perfección técnica era lo más importante en la música. Pero Sara acababa de tocar una sencilla canción popular y creó algo más hermoso que cualquier cosa que él hubiera escuchado jamás. Al fondo del salón. Una mujer que trabajaba como conserje en la academia había dejado de limpiar para escuchar. Era de El Salvador y la música de Sara le había recordado canciones suyas. Su abuela solía cantar. Las lágrimas corrían por su rostro al recordar su infancia y la familia que había dejado atrás. La profesora Chun luchaba por mantener la compostura profesional. En sus 40 años de docencia, había escuchado a estudiantes tocar las piezas más complejas del repertorio para piano. Había formado a pianistas que luego actuaron con importantes orquestas de todo el mundo. Pero rara vez había escuchado algo tan conmovedor como el sencillo arreglo que Sara hizo de la canción de cuna de su abuela. Sara se sentó en el banco del piano, sin saber qué hacer a continuación. El silencio era tan absoluto que se preguntó si había cometido un terrible error. Tal vez su música era demasiado diferente, demasiado simple, demasiado emotiva para un lugar como este. Entonces, la profesora Chun se aclaró la garganta suavemente. Al hablar, su voz era más suave que en todo el día. «Señorita Martínez», dijo, «¿puede hablarnos de esa pieza?» Sara respiró hondo. Su voz seguía temblando, pero ahora era de emoción, no de miedo. «Mi abuela Rosa me enseñó esa canción cuando era pequeña. Sara dijo que solía cantármela antes de dormir. Cuando falleció hace 2 años, empecé a tocarla al piano para recordarla. Le añadí mis propias armonías y arreglos, pero la melodía es la misma que probablemente le cantaba su abuela en México». La profesora Chun asintió lentamente. «¿Y qué significa esa música para ti?»
Sara pensó por un momento. Significa amor. Significa los sacrificios que hacen las madres y las abuelas por sus familias. Significa llevar tu historia y tu cultura contigo, incluso al mudarte a un nuevo lugar. Significa que la música sencilla puede ser tan hermosa como la compleja si sale del corazón. La profesora tomaba notas en su papel, pero su expresión había cambiado por completo. Ya no era la mujer severa e intimidante que había estado juzgando actuaciones todo el día. Parecía alguien que acababa de recordar por qué se hizo música. Gracias, señorita Martínez, dijo la profesora Chun en voz baja. Eso fue realmente extraordinario. Mientras Sara regresaba a su asiento, sintió las miradas de todos sobre ella. Pero esta vez, la atención no la incomodó. Había tocado la canción de cuna de su abuela con todo el amor de su corazón, y la gente había escuchado ese amor. Pasara lo que pasara después, sabía que había honrado la memoria de Rose. Marcus vio a Sara sentarse. Por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente honrado. Él se había reído de su sencilla música folk, pero ella acababa de crear algo que sus años de costosa formación nunca le habían enseñado a hacer. Había tocado el alma de la gente con su música. La sala de conciertos permaneció inusualmente silenciosa mientras la señora Patterson se preparaba para llamar a la siguiente estudiante, pero todos en la sala sabían que algo especial acababa de suceder. Sara Martínez había tocado una nota y todo había cambiado. Después de que Sara regresara a su asiento, la atmósfera en la sala de conciertos había cambiado por completo. Los estudiantes restantes interpretaron sus piezas, pero todos parecían distraídos. Los padres susurraban entre sí. Los profesores tomaban notas con expresiones más pensativas. Incluso Marcus permaneció sentado en un silencio inusual, mirando el escenario donde Sara acababa de actuar. Cuando la última estudiante terminó de tocar, la señora Patterson anunció que las audiciones habían terminado. Los profesores deliberarían y se comunicarían con los estudiantes en una semana con sus decisiones. Mientras la gente comenzaba a salir de la sala, Sara recogió su vieja carpeta y comenzó a caminar hacia la salida. Sara, espera. Se giró y vio a Marcus acercándose. Su sonrisa segura había desaparecido, reemplazada por algo que Sara no había visto antes en él. Incertidumbre. Eso era ... Marcus hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras. Tu actuación fue realmente especial. Sara no sabía cómo responder. Después de todo lo que Marcus había dicho sobre su música como entretenimiento y su falta de formación adecuada, no esperaba que volviera a hablarle. Gracias, dijo en voz baja. Marcus miró a su alrededor para asegurarse de que sus amigos no la escuchaban. Luego se acercó. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Cómo aprendiste a tocar así? Ya te lo dije. Aprendí casi solo y mi abuela me ayudó de pequeño. No, quiero decir que Marcus volvió a tener dificultades. Es decir, ¿cómo aprendiste a hacer que la música se sintiera así? Cuando tocabas, era como si estuvieras contando una historia. Podía ver a tu abuela. Podía sentir las emociones que describías. ¿Cómo lo haces? Sara pensó en su pregunta. La verdad es que no lo sé. Solo toco lo que siento. Cuando pienso en mi abuela, la música me sale diferente que cuando pienso en otras cosas. Marcus asintió lentamente. Llevo 15 años tocando el piano. He tenido los mejores profesores del mundo. Puedo tocar piezas que la mayoría ni siquiera podría intentar. Pero cuando te escuché hoy, ... se quedó en silencio. ¿Qué? Preguntó Sara. Cuando te escuché hoy, me di cuenta de que en realidad nunca he hecho música. Solo he estado tocando notas. Muy bien, pero solo notas. Sara no supo qué decir a eso. Se había sentido tan intimidada por las habilidades técnicas y la seguridad de Marcus. Nunca se le había ocurrido que él pudiera sentirse inferior. De alguna manera, tu pieza también fue hermosa, comentó. El Rachmaninoff fue muy impresionante. Marcus rió, pero no fue una risa alegre.
Impresionante. Sí, ese es precisamente el problema. Mi música siempre es impresionante, pero nunca es conmovedora. Nunca hace llorar a la gente ni pensar en sus abuelas ni recordar de dónde vienen. Un profesor Chun se acercó a ellos antes de que Sara pudiera responder. La mujer severa del panel de audición ahora parecía mucho más accesible. Señorita Martínez, ¿podría hablar un momento con usted? Sara se sintió nerviosa de nuevo. Por supuesto. El profesor Chun llevó a Sara a un rincón tranquilo del vestíbulo mientras Marcus observaba desde la distancia. Quiero que sepa que en mis 40 años de docencia, rara vez he escuchado algo como su actuación de hoy. El profesor Chun comenzó. Sus habilidades técnicas necesitan desarrollarse. Ciertamente, sus conocimientos formales de teoría musical requieren trabajo. Pero usted tiene esa capacidad de comunicar emociones a través de la música que no se puede enseñar. Sara sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Eran buenas o malas noticias? Me he estado preguntando, continuó el profesor Chun, si le interesaría estudiar aquí, no solo como estudiante, pero como parte de un nuevo programa que he estado desarrollando. ¿Qué tipo? ¿Qué tal el programa? Hemos estado hablando de la necesidad de ampliar nuestro currículo para incluir tradiciones y enfoques musicales más diversos. Tu audición de hoy me recordó que la música clásica no debería existir aislada de otras formas de expresión musical. Me gustaría ofrecerte una beca completa y también me gustaría que nos ayudaras a desarrollar cursos que combinen la música folclórica tradicional con las técnicas clásicas. Sara miró al profesor Chun conmocionada. No solo le ofrecían la beca que esperaba, sino que le pedían que contribuyera al currículo de la academia. Serías una estudiante, pero también una especie de profesora. Podrías ayudar a otros estudiantes a aprender lo que demostraste hoy, como conectar emocionalmente con su música. Muchos de nuestros estudiantes son técnicamente excelentes, pero les cuesta comunicar sus sentimientos a través de su interpretación. Sara pensó en Marcus y se dio cuenta de que el profesor Chun tenía toda la razón. La mayoría de los estudiantes que había escuchado hoy tocaban de forma hermosa, pero con frialdad. ¿Podrías seguir aprendiendo técnicas clásicas y teoría musical?, preguntó Sara. Por supuesto. De hecho, creo que combinar tus instintos musicales naturales con la formación académica podría dar como resultado algo extraordinario. ¿Te interesa? Sara sintió que estaba soñando. Unas horas antes, le preocupaba pasar vergüenza delante de estos sofisticados músicos. Ahora, le ofrecían no solo la admisión, sino la oportunidad de ayudar a enseñar a otros estudiantes. Sí, dijo apenas. ¿Puedes hablar? Sí, estoy muy interesada. El profesor Chun sonrió. La primera sonrisa real que Sara le había visto en todo el día. Excelente. Organizaremos que empieces clases particulares conmigo este otoño, además de tus cursos habituales. Creo que vamos a hacer grandes cosas juntos. Mientras el profesor Chun se alejaba, Sara se quedó en el vestíbulo intentando procesar lo que acababa de suceder. Había conseguido la beca. Estudiaría en la Academia de Música Whitmore y ayudaría a enseñar a otros estudiantes sobre la expresión emocional en la música. Marcus se acercó de nuevo, tras haber observado la conversación desde el otro lado de la sala. Buenas noticias, dijo. Preguntó. Conseguí la beca, dijo Sara, sin poder creérselo del todo. Es maravilloso. Te la merecías. Marcus hizo una pausa. ¿Puedo pedirte otro favor? ¿Qué estarías dispuesta a enseñarme? No técnica de piano. Ya lo tengo cubierto. Pero lo que haces, la forma en que conectas emocionalmente con la música, quiero aprender a hacerlo. Sara miró a Marcus con sorpresa. Le estaba pidiendo que le enseñara después de pasarse todo el día burlándose de su pasado y de su música folk. Sé que antes fui horrible contigo, dijo Marcus, leyendo su expresión. Me sentí amenazada por algo que no entendía. Pensaba que la música se trataba de demostrar tu talento, de presumir de tus habilidades técnicas.
Pero hoy me mostraste algo completamente diferente. Sara consideró su petición. A pesar de lo mal que Marcus la había tratado, podía ver que realmente estaba pidiendo ayuda. Y el profesor Chun acababa de decirle que parte de su función sería ayudar a otros estudiantes a conectar emocionalmente con su música. De acuerdo, dijo. Pero primero, tienes que prometerme, dime algo. ¿Qué? Prométeme que nunca volverás a burlarte de los orígenes ni de la música de alguien. Todos tenemos algo valioso que ofrecer, incluso si es diferente a lo que estás acostumbrado. Marcus asintió con seriedad. Lo prometo. Y Sara, lamento cómo me comporté hoy. Fuiste valiente al audicionar aquí y traté de hacerte sentir pequeña porque me sentía insegura de mi propia forma de tocar. Gracias por disculparte, dijo Sara. Y sí, te ayudaré si puedo. Al salir de la academia ese día, Sara pensó en cuánto había cambiado en tan solo unas horas. Había llegado esa mañana sintiéndose fuera de lugar, convencida de que su sencilla música folk nunca podría competir con la formación clásica y la costosa educación, pero había aprendido algo importante. Las habilidades técnicas más sofisticadas del mundo no significan nada si no nacen del corazón. La canción de cuna de su abuela había conmovido a la gente de una manera que las interpretaciones perfectas de famosas piezas clásicas no habían logrado. Sara se dio cuenta de que Rosa había tenido razón todo el tiempo. La música no se trataba de impresionar a la gente o de mostrar tu talento. La música se trataba de compartir el corazón, contar tu historia y conectar con otros seres humanos a través del lenguaje universal de la emoción. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, Sara casi podía oír la voz de Rosa susurrando en el viento. Estoy orgullosa de ti, Mía. Tocaste con amor, y el amor siempre gana. Sara sonrió y tarareó la canción de cuna de su abuela mientras esperaba el autobús que la llevaría a casa. Mañana llamaría a su madre para contarle la increíble noticia. Pero esta noche, solo quería sentarse en silencio y recordar a Rosa, la mujer que le había enseñado que la música más hermosa no proviene de una técnica perfecta, sino de un corazón abierto. Los aplausos que finalmente estallaron en la sala de conciertos fueron únicos. Nadie había oído un aplauso así durante las audiciones de ese día. Empezó lentamente con una persona aplaudiendo, luego otra, hasta que toda la sala se llenó de un sonido atronador. La gente no aplaudía cortésmente como en las otras actuaciones. Se ponía de pie, algunos secándose las lágrimas, otros negando con la cabeza con asombro. Sara se sentó en el piano, abrumada por la respuesta. Nunca había escuchado un aplauso así. En casa, cuando tocaba para su familia, sonreían y le decían que era precioso. Pero esto era diferente. Cientos de personas mostraban su aprecio por su música de una manera que hizo temblar todo el edificio. La profesora Chun fue la primera en levantarse del panel de profesores. Su habitual expresión severa había sido reemplazada por algo que Sara nunca había visto desde su genuina emoción. Los ojos de la profesora estaban llenos de lágrimas que intentaba controlar, pero su actitud profesional había desaparecido por completo. Mientras continuaban los aplausos, Sara miró al público y presenció algo extraordinario. En la sección trasera, donde se sentaban los padres y familiares, la gente hablaba entre sí mientras aplaudía. Desconocidos compartían pañuelos y asentían, como si la música de Sara hubiera creado una conexión instantánea entre ellos. Marcus permaneció en su asiento un buen rato, mirando a Sara con expresión de total asombro. Sus amigos a su alrededor aplaudían, pero seguían mirando a Marcus, esperando ver su reacción. Finalmente, lentamente, Marcus también empezó a aplaudir. Pero su aplauso era diferente al de los demás. Era reflexivo, casi reverente, como si aplaudiera no solo por la actuación de Sara, sino por algo de la música que comprendía por primera vez. David, el violinista nervioso que había actuado antes, aplaudía con entusiasmo desde su asiento en la primera fila. Tenía lágrimas en los ojos, y Sara se dio cuenta de que su actuación probablemente había significado algo especial para él.
Al igual que ella, provenía de un entorno modesto y se sentía fuera de lugar entre tantos estudiantes adinerados y seguros de sí mismos. La conserje, que había dejado de trabajar para escuchar, seguía de pie al fondo del salón, aplaudiendo con manos ásperas que denotaban años de duro trabajo. Ahora lloraba a lágrima viva, sin importarle quién la viera. La música de Sara le había recordado a su abuela, su propio viaje de un país a otro, sus propias luchas por construir una vida mejor para sus hijos. Incluso los padres de Marcus, que parecían confundidos y ligeramente molestos cuando Sara anunció por primera vez su sencilla canción de cuna, ahora aplaudían con lo que parecía ser un sincero agradecimiento. Su madre tenía una expresión de desconcierto, como si no pudiera comprender cómo una pieza musical tan sencilla la había afectado tan profundamente. La profesora Chun finalmente levantó la mano para acallar los aplausos, pero la multitud tardó varios intentos en calmarse. Cuando el salón volvió a quedar en silencio, el silencio era diferente al anterior. No era el silencio cortés y expectante de un público que espera la siguiente actuación. Era el profundo silencio que sigue a algo verdaderamente significativo. Señorita Martínez, dijo la profesora Chun, y su voz era más suave de lo que nadie la había oído en todo el día. Fue extraordinario. Más susurros recorrieron el público. La gente aún procesaba lo que acababa de experimentar. La actuación de Sara había durado solo unos 5 minutos, pero parecía que los había llevado a un viaje mucho más largo. En la sección de profesores, los demás profesores intercambiaban miradas y susurraban entre ellos. El profesor Williams, que enseñaba teoría musical, negaba con la cabeza con una sonrisa de asombro. El profesor Rodríguez, jefe de estudios de interpretación, escribía rápidamente en su bloc de notas. La profesora Jackson, especializada en historia de la música, parecía estar reconsiderando todo lo que creía saber sobre la relación entre la música tradicional y la clásica. Llevo 4 décadas enseñando y actuando, continuó la profesora Chun, mirando directamente a Sara. He escuchado a estudiantes tocar las piezas técnicamente más exigentes del repertorio clásico. He presenciado interpretaciones de algunos de los mejores pianistas del mundo. Pero lo que acabas de hacer, lo que acabas de compartir con nosotros, eso fue música en su forma más pura. La sala permaneció en completo silencio mientras la profesora Chun hablaba. Incluso los profesores parecieron sorprendidos por su respuesta emotiva. Tomaste una melodía sencilla, una canción de cuna que una abuela le cantaba a su nieta, y la transformaste en algo que llegó a todos los presentes. Nos recordaste por qué nos enamoramos de la música en primer lugar. Sara se sintió abrumada por las palabras de la profesora Chun. Había venido a la audición simplemente con la esperanza de no avergonzarse. Nunca imaginó que la canción de cuna de su abuela pudiera tener un efecto tan poderoso en tanta gente. Marcus seguía mirándola fijamente. Miró a Sara, pero su expresión había cambiado por completo. La arrogante confianza que había mostrado durante todo el día había desaparecido. En su lugar, había algo parecido a asombro, mezclado con lo que podría haber sido arrepentimiento. Parecía estar pensando profundamente en algo, como si la actuación de Sara lo hubiera obligado a reconsiderar todo lo que creía sobre la música y sobre sí mismo. Entre el público, las conversaciones comenzaban en voz baja mientras la gente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Una mujer al fondo le contaba a su esposo sobre las canciones de su abuela. Una adolescente les explicaba a sus padres cómo la música de Sara la había hecho reflexionar sobre su propia herencia cultural. Un hombre mayor estaba sentado con los ojos cerrados. Como si aún escuchara los ecos de la canción de cuna de Sara, el profesor Chun miró a su alrededor, observando los rostros del público, las expresiones de sus compañeros y el evidente impacto que la actuación de Sara había causado en todos los presentes. Damas y caballeros, anunció a toda la sala, creo que acabamos de presenciar algo muy especial. La señorita Martínez nos ha recordado que la perfección técnica, si bien importante, no es el objetivo final de la educación musical. El objetivo final es llegar al corazón de las personas,
comunicar emociones y experiencias que nos conecten a todos. Comenzaron más aplausos, pero la profesora Chun volvió a levantar la mano. Además, continuó, creo que la señorita Martínez ha demostrado algo de lo que nosotros, como educadores, debemos aprender. Nos ha demostrado que las tradiciones musicales de todas las culturas tienen algo valioso que ofrecernos para comprender lo que la música puede ser y hacer. Sara se sintió como en un sueño. No solo su actuación había sido bien recibida, sino que la profesora Chun hablaba de ella como si hubiera enseñado al profesorado algo importante sobre la educación musical. Marcus finalmente se levantó de su asiento. Caminó lentamente hacia el escenario. Por un momento, Sara pensó que vendría a confrontarla o a decirle algo cruel. Pero cuando llegó a la zona cercana al piano, simplemente la miró con una expresión que ella nunca antes le había visto. Sara, dijo, y su voz se oyó con claridad en la silenciosa sala. Te debo una disculpa. Una grande. El público observaba con interés cómo Marcus luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Me pasé todo el día burlándome de tus orígenes y tu música. Pensé que, como yo tenía una formación cara y tú no, mi música era automáticamente mejor que la tuya. Estaba equivocado. Completamente equivocado. Marcus miró al público y luego a Sara. Lo que acabas de hacer ahí arriba. Así es como se supone que debe ser la música. Llevo 15 años tocando el piano y me acabo de dar cuenta de que nunca había hecho música como tú. Solo he estado tocando notas, aunque las tocara muy bien. Aunque permaneceré en silencio mientras Marcus continuó, quiero aprender a hacer lo que tú haces. No las cosas técnicas. Puedo con eso. Pero la otra cosa, la forma en que hiciste que todos en esta sala sintieran algo real. Me enseñarás. Sara miró a Marcus, viéndolo claramente por primera vez. Bajo toda su arrogancia y ropa cara, era solo otro joven que amaba la música y quería ser bueno en ella. Su pregunta era sincera, y ella pudo ver que su actuación realmente había cambiado algo en su comprensión de lo que la música podía ser. Sí, dijo Sara simplemente. Te ayudaré si puedo. El aplauso que siguió fue diferente al anterior. No fue solo un reconocimiento por una hermosa interpretación. Fue un aplauso por un momento de conexión humana, por la ruptura de barreras, por el reconocimiento de que la música realmente podía unir a las personas a través de todas las diferencias que generalmente las separaban. Mientras el sonido llenaba la sala de conciertos una vez más, Sara se dio cuenta de que la canción de cuna de su abuela había hecho algo aún más importante que ganarle una beca. Les había recordado a todos en esa sala porque amaban la música en primer lugar. Habían pasado 6 meses desde aquel día de audición que les cambió la vida en la Academia de Música Whitmore. La gran sala de conciertos que una vez intimidó a Sara ahora se sentía como un segundo hogar. Caminó por los familiares suelos de mármol del vestíbulo. Ya no era la chica nerviosa que aferraba una carpeta vieja, sino una joven segura de sí misma que se movía con una gracia serena. La transformación de Sara había sido notable, pero no de la forma que nadie podría haber esperado. No había cambiado para encajar en la cultura de élite de la academia. En cambio, la academia había comenzado a cambiar a su alrededor. La profesora Chun había cumplido su promesa sobre el nuevo programa. Sara ya no era solo una estudiante becada. Se había convertido en un puente entre dos mundos musicales. 3 días a la semana, tomaba clases avanzadas de piano y teoría musical. Los otros 2 días, impartía talleres llamados Música desde el Corazón, donde ayudaba a estudiantes de música clásica a conectar emocionalmente con sus interpretaciones. Su primera clase había sido pequeña, solo 5 estudiantes que estaban curiosa por este enfoque diferente de la música. David, el violinista nervioso del día de su audición, había sido uno de los primeros en inscribirse. Quiero aprender a hacer que la gente sienta algo cuando toco. Le había dicho que, al final del primer mes, los talleres de Sara tenían lista de espera. Los estudiantes que habían pasado años perfeccionando su técnica descubrían que les faltaba algo esencial en su educación musical.
Sara les enseñó a pensar en las historias detrás de sus piezas para conectar con sus propias experiencias. Con las emociones que los compositores habían intentado expresar, Marcus había sido su alumno más dedicado. El joven arrogante que se había burlado de sus orígenes se había convertido en uno de sus amigos más cercanos y en uno de sus estudiantes más entusiastas. Cada semana acudía al taller de Sara con la misma pregunta: ¿cómo hago para que mi música signifique algo? Le había llevado meses de trabajo paciente, pero Marcus finalmente comenzaba a comprender. Su interpretación seguía siendo técnicamente perfecta, pero ahora tenía calidez y una emoción genuina. Justo la semana pasada, había interpretado el mismo concierto de Rachmaninoff de su audición, pero esta vez el público se conmovió hasta las lágrimas. Las notas eran las mismas, pero Marcus había aprendido a tocarlas con el corazón en lugar de solo con las manos. Nunca antes me había dado cuenta de lo vacía que era mi música. Marcus le había dicho a Sara después de esa actuación. Pensaba que ser bueno al piano significaba tocar rápido y no cometer errores. No sabía que se suponía que debía hacer sentir a la gente. La influencia de Sara se había extendido más allá de sus talleres. El profesor Chun había reestructurado todo el currículo para incluir un mayor énfasis en la expresión emocional y la diversidad cultural en la música. Los estudiantes ahora aprendían sobre las tradiciones musicales de todo el mundo, no solo sobre la música clásica europea. Estudiaban cómo las diferentes culturas usan la música para contar historias, expresar emociones y unir a las comunidades. La academia también había iniciado un programa de becas específicamente para estudiantes de orígenes subrepresentados. Lo llamaron la beca conmemorativa Rosa Martínez, en honor a la abuela de Sara. Cada año, la academia otorgaba becas completas a 5 estudiantes que demostraban talento musical pero carecían de los recursos económicos para una formación académica. Sara había sugerido el nombre del programa de becas durante una reunión con el profesorado. Mi abuela nunca tuvo la oportunidad de estudiar música formalmente. Me lo había explicado, pero entendía algo sobre la música que a mí me llevó años aprender. No se trata de presumir ni de impresionar a la gente. Se trata de compartir amor. Los primeros beneficiarios de las becas Rosa Martínez habían llegado a la academia hacía apenas 2 meses. Estaba María, una chica de Texas que tocaba la guitarra y cantaba canciones folclóricas tradicionales. Estaba James, un chico de Detroit, que había aprendido a tocar el piano escuchando discos de jazz en la barbería de su abuelo. Estaba Amara, cuya familia había emigrado de Somalia y que podía hacer que el violín sonara como si cantara en su lengua materna. Estos nuevos estudiantes trajeron sus propias tradiciones y perspectivas musicales a la academia. En lugar de ser presionadas a abandonar sus orígenes, se les animó a fusionar su música cultural con técnicas clásicas. La academia se estaba convirtiendo en un lugar donde diferentes tradiciones musicales se encontraban y aprendían unas de otras. Sara pensaba a menudo en cuánto había cambiado desde aquel aterrador día de la audición. Recordaba estar sentada en un rincón del vestíbulo, sintiéndose fuera de lugar, preguntándose si su sencilla música folclórica podría alguna vez competir con la formación clásica y la costosa educación. Ahora comprendía que la pregunta había sido errónea desde el principio. La música no debía ser una competencia. Los diferentes tipos de música no debían competir entre sí. Debían complementarse, aprender unos de otros y crear algo hermoso juntos. La profesora Jun se había convertido no solo en la maestra de Sara, sino en su mentora y amiga. La mujer severa que tanto la había intimidado durante la audición se había revelado apasionada por la educación musical y ansiosa por aprender nuevos enfoques de enseñanza. «Me has enseñado tanto como yo te he enseñado a ti», le había dicho la profesora Chun a Sara la semana pasada. Había olvidado que el propósito de la educación musical no es formar intérpretes perfectos. Es ayudar a los estudiantes a descubrir sus propias voces musicales y aprender a compartirlas con el mundo. El concierto de primavera de la academia estaba programado para la semana siguiente y Sara había sido elegida para interpretar la pieza de clausura.
Había decidido interpretar un arreglo que combinaba la canción de cuna de su abuela con elementos clásicos que había aprendido durante sus meses de estudio. La pieza había evolucionado de la versión sencilla que había tocado en su audición a algo más complejo pero igualmente emotivo. Marcus también actuaría, interpretando una pieza que había compuesto él mismo y que combinaba su formación clásica con melodías inspiradas en los talleres de Sarah. Davi había escrito un concierto para violín que incorporaba canciones folclóricas de su ascendencia irlandesa. María cantaría y James tocaría piezas clásicas con influencias del jazz. Mientras Sarah caminaba por los pasillos de la academia, pasó por las salas de práctica donde los estudiantes se preparaban para el concierto. A través de las puertas, podía oír a los estudiantes trabajando no solo en la perfección técnica, sino también en la expresión emocional. Escuchó a una chica tocando Chopin con auténtico sentimiento. A un chico practicando en grupo mientras pensaba en las historias que quería contar. A otro estudiante trabajando en una pieza que combinaba piano clásico con melodías tradicionales coreanas. En una sala de práctica, Sarah vio a Marcus trabajando con uno de los nuevos estudiantes becados, ayudándole a comprender cómo conectar emocionalmente con su música. Marcus se había apasionado tanto como Sarah por enseñar expresión emocional. Recuerda, oyó decir a Marcus, las notas son solo el principio. La verdadera música surge cuando les pones el corazón. Sarah sonrió mientras seguía por el pasillo. 6 meses atrás, Marcus había sido cruel con estudiantes como este chico, burlándose de sus orígenes y su formación musical no tradicional. Ahora, era uno de sus profesores y defensores más comprensivos. Sarah llegó a su sala de práctica y se sentó al piano. En pocos días, actuaría frente a un gran público que incluiría a su madre, la señora Johnson, de su escuela secundaria, y muchos de los adinerados donantes y fideicomisarios de la academia. Pero esta vez no estaba nerviosa. Puso las manos sobre las teclas y comenzó a tocar la canción de cuna de su abuela. Mientras la melodía familiar llenaba la pequeña habitación, Sarah casi podía oír la voz de Rosa tarareando. La canción, que comenzó como una simple canción de cuna cantada por una abuela mexicana a su nieta, se había convertido en algo que conectaba a personas de diferentes culturas, orígenes y tradiciones musicales. La música de Sarah le había enseñado a la academia una lección importante. La música más bella y significativa no solo proviene de la perfección técnica, sino de la valentía de compartir la autenticidad con el mundo. La canción de cuna de su abuela había hecho más que conseguirle una beca a Sarah. Le había recordado a toda una institución de que se trataba realmente la música. Mientras Sarah seguía tocando, pensaba en todos los estudiantes que vendrían a la academia en años futuros. Estudiantes como María, James y Amara, estudiantes que al principio podrían sentirse fuera de lugar, pero que descubrirían que sus voces musicales únicas eran exactamente lo que el mundo necesitaba escuchar. La canción de cuna de Rosa se había convertido en una canción sobre la transformación. No solo la transformación de Sarah, de una audicionista nerviosa a una estudiante y profesora segura de sí misma, sino la transformación de toda una comunidad musical que había aprendido a valorar el corazón tanto como la técnica, la autenticidad tanto como la perfección y el amor tanto como la habilidad. Sarah terminó de tocar y se sentó en silencio en la sala de práctica, agradecida por todo lo que la había llevado a ese momento. Su abuela siempre había tenido razón. Cuando tocas con amor, la gente siente ese amor. Y cuando la gente siente ese amor, los cambia de maneras que la técnica perfecta jamás podría. La niña que una vez tuvo miedo de compartir su sencilla música folclórica con sofisticados músicos clásicos se había convertido en una maestra que ayudaba a otros a descubrir el coraje de compartir sus propias y auténticas voces musicales. La historia de Sarah se había convertido en la prueba de que a veces las voces más inesperadas tienen las cosas más importantes que decir y que la música más hermosa proviene de los lugares donde diferentes mundos se encuentran y aprenden a cantar juntos.